Durante esta semana el Ejecutivo ha vuelto a hablar sobre controlar la subida de los precios. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado incluso que va a aprobar nuevas medidas. Ayer Podemos propuso una de las suyas, un cheque, ayuda y una subida de impuestos a grandes distribuidoras para disuadirlas de subir precios. Con esta medida propugnamos la creación de un impuesto extraordinario a las grandes distribuidoras y comercializadoras de alimentos, un tipo del 33% sobre los beneficios extraordinarios de estas distribuidoras y compañías comercializadoras de alimentos, que también creemos que va a tener un efecto disuasorio para que las mismas no incrementen el precio de sus productos. Bueno, no sabemos si finalmente las propuestas del Ejecutivo irán en la línea de las que acaba de proponer sus socios de gobierno. Vamos a preguntarle a Alonso Fernández, presidente de ASUICAN, y quien en principio, Alonso, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues serían los destinatarios, por ejemplo, de esta propuesta de mayor impuesto. ¿Cree que eso ayudaría a bajar los precios o a contenerlos? Hombre, lo que creemos es que lo que está equivocado es la medida en función de que el análisis inicial parte de datos erróneos, donde se producen los incrementos de precios que se han producido y que son visibles en el IPC, son en los productos en origen, en las materias primas, básicamente, y entre otras, además, soportados por los altos costes de la energía para los propios productores de esos productos que nosotros al final comercializamos en los lineales de venta. ¿En esta inflación un aumento de recaudación para las distribuidoras? El aumento de recaudación es el de aquellos denominados windfall, es lo que está percibiendo el gobierno a través de las recaudaciones, en el caso de España por el IVA o en el caso de Canarias por el IGI, porque claramente es un porcentaje sobre un precio que tiene una inflación importante en estos momentos, y esto al final lo que está repercutiendo, y así el propio gobierno lo reconoce, es en un incremento enorme de la recaudación por estas vías. En su opinión, ¿qué tipo de intervención podría haber sobre los precios para que se lograra una bajada efectiva para el ciudadano? Es que el incremento de precios, como antes decía, proviene desde el origen, primero, por una parte, de las materias primas y el coste de las mismas. No olvidemos que estamos dentro de un momento de guerra importante, desgraciadamente en el centro de Europa, pero además de las importantes sequías que se han vivido en el mundo, no solo a nivel local. Hablamos, por ejemplo, por poner una idea o poner en perspectiva al consumidor de los incrementos importantes que está teniendo ahora el precio del azúcar, pero no es porque nadie esté aportando o obteniendo más beneficios, sino porque el país principal que produce azúcar, en este caso Brasil, está dedicando la mayor parte de esa producción de azúcar a la generación de biocombustibles, lo cual está haciendo que en el mercado falte o haya una escasez de azúcar. Al final, esta inflación no solo repercute en la cesta de la compra, que sí, que evidentemente así lo es, pero afecta de forma notable a cualquiera de los procesos económicos, no solo de nuestro país, sino de Europa en este caso. En las últimas semanas parece que hay una cierta tendencia, se ha percibido una cierta tendencia a la moderación en la inflación. ¿Ustedes también lo están percibiendo o creen que es algo estacional que volverá a subir? Nosotros, desde luego, lo que nos gustaría es que este momento inflacionista que estamos viviendo tienda a reducirse y a volver a los orígenes, pero depende más, como antes decía, por una parte de los costes energéticos que se han cuadruplicado. No olvidemos que la factura ahora mismo se está multiplicando por 4 en todos los eslabones de la cadena de valor, pero también en la escasez de determinados artículos, como antes comentaba, y por tanto de esas materias primas. No dejamos de oír a productores industriales o a productores agrícolas cómo sus costes han crecido de una forma exponencial, y además con una fe cierta, y es que la mayor parte de todo la subida de costes en origen no se está trasladando finalmente al consumidor, ¿no? Alonso Fernández, gracias por atendernos un día más. Buenos días. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Buenos días.